Bueno, hermanos, hermanas, como les estaba diciendo, hoy iniciamos el encuentro número 8 del libro, por lo menos, que es el Espíritu Santo nos une en la iglesia, página 66 del libro Confirmados en la Fe por el Espíritu, página 66. Además, vamos a ver un momentito lo que es la didache o didache y vamos a ver los escándalos de la iglesia. Muy rápidamente vamos a ver todo esto. Se me olvidó traer un documento. Ah, no, aquí lo tengo. Y vamos a iniciar, como todos los encuentros, poniéndonos en las manos del Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ¿Ustedes están escuchando algo? alma, llena mi ser. No, señor. Espíritu llena mi alma, llena mi ser. Sí, no se quiere escuchar. Y lléname. Vamos a persignarnos y a cubrirnos con la sangre de Cristo y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, enséñame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, llama acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Quedamos cubiertos contigo, Espíritu Santo. Te pedimos que vengas en esta noche con poder, con efusión sobre nosotros, que nos cubra, nos bendigas, que vayas en este momento a todas las almas necesitadas, Señor, Espíritu Santo, y lleves tu luz, lleve tu calor, tu fuego, tu vida. Ilumínanos por completo, llénanos por completo, santifícanos por completo. Haz que todo lo que digamos el día de hoy sea guiados por las luces de tu Espíritu. Que no digamos nada que esté fuera de tu gracia, fuera de lo que tú quieres decir. Que seamos simples instrumentos tuyos. Que no hagamos ni digamos nada fuera de tu voluntad, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, quien habla por nosotros y que nosotros seamos dóciles a tu palabra. Quedamos cubiertos con la gracia y acción y por la intercesión de María Santísima, a la cual también veneramos como Madre nuestra que es desde lo más profundo de nuestro corazón. Y te pedimos, Madre Santísima, hoy en el Día Internacional de la Mujer, que que bendigas a todas las mujeres que están acá en este momento, para que sean luz también en sus hogares, trabajos, en todo lo que hagan sean luz,
que se aparte de todas las mujeres hoy en su día y todos los días de su vida, toda tiniebla, toda presencia del malísimo enemigo. A ti, Madre Santísima, quedamos cubiertos con tu santo manto maternal. A San José también, esposo de la Virgen, le pedimos en este mes dedicado a él, que nos siga cubriendo, que nos siga bendiciendo, que siga intercediendo con ese manto protector fuerte como eres. San José, cúbrenos, bendícenos, santifícanos. Pide por nosotros, San José. A ti, Espíritu Santo, quedamos en tus manos. Dios Padre Redentor, quedamos en tus manos. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Padre Creador, quedamos en tus manos. Oh Santísima Trinidad, quedamos completamente a tus manos, a tus pies, para que hagas en nosotros lo que tú desees. Nosotros nos abrimos completamente a ti y vamos a pedirte esto y más en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y quedamos todos cubiertos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu nos une en la iglesia. Denme un segundo para... Ok. El Espíritu nos une en la iglesia. Algo le pasó a la presentación que no me quiere tirar los rostros de todos ustedes. Denme un segundito. Ahora sí, ya me está saliendo todo. El Espíritu Santo nos une en la iglesia. No sé ustedes, hermanos, hermanas, y les voy a hacer unas preguntas a algunos de ustedes. Cuando escucha la expresión, la iglesia somos todos, tú eres iglesia, ¿qué piensas? Cuando escuchas expresiones como la iglesia somos todos, tú eres iglesia, ¿qué piensas? Me gustaría tal vez, Michelle, que me conteste, ¿qué piensa usted cuando escucha la expresión, tú eres iglesia o todos somos iglesia? ¿Qué piensas de eso, Michelle? Don Diego, creo que habemos dos Michelle. Entonces, Michelle Muñoz. Pero bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pienso cuando dicen que todos somos iglesia? Ajá. Y que todos somos hijos de Dios, ¿no? Que estamos Ok. para Él día con día. Y que todo lo que hacemos es porque Él nos manda a hacerlo, ¿no? Y cuando escuchas tú eres iglesia, ¿qué piensas? Y igual, yo pienso que sí, que todos somos iglesia. Porque todos los días nos levantamos por Dios y todo lo que hacemos es por Él. Ok, Que somos templo del Espíritu Santo. me parece formidable. Y Michelle Calderón, ya que estamos con las Michelles, ¿qué piensa Michelle Calderón? Buenas noches. Buenas noches, Michelle. Sí, la verdad no sabría qué decir. Ok, entonces, algo que te desagrada de la iglesia, ¿qué aspectos te desagradan de la iglesia? ¿Algo no te gusta de la iglesia? ¿O se No, podría pero cambiar algo en la iglesia? no. Todo está perfecto. Sí, lo poco que he visto, sí. ¿Y cuál es tu actitud ante la iglesia? ¿De lejanía, rechazo, indiferencia, interés, aprecio, deseo de acercarte un poco más? ¿Cuál es tu actitud ante la iglesia? En este momento,
Sí, claro, en este momento. Estoy muy lejos, lejanía, pues. Estás en lejanía. Ahora, usted vino viniste El el domingo, domingo a misa. sí. Sí, es que con el cubrebocas es muy difícil verlos a todos, ¿verdad? Sí. ¿Qué sentiste cuando el padre estaba hablando de que uno para ir a misa hay que vestirse bien y que debe ir con los mejores trajes y que debe estar preparado? ¿Qué sentiste cuando el padre dijo eso? Que tiene razón. Que sí. Sí. Vamos a ver, Catherine, ¿cuál es tu actitud actual ante la iglesia? Lejanía, rechazo, indiferencia, interés, aprecio, deseo de estar más cerca. Cuénteme. Deseo estar más cerca. Perfecto. Bueno, vamos a profundizar un poquito en este tema de la iglesia somos todos, ¿verdad? Porque en la iglesia todos formamos un solo cuerpo. Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos, como decir, tronco, extremidades, cuello, piernas. O sea, nosotros conformamos la iglesia de Cristo de una forma real y tanto mística como física, ¿verdad? Que nosotros oramos unos por otros, nosotros eh, ofrendamos y damos muchas cosas como iglesia que vamos a profundizar en este encuentro. La primera comunidad de creyentes. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y la distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Hechos 2, 42, 47. ¿Y qué era lo que creían los primeros cristianos? Los primeros cristianos, como nosotros hoy día tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, y en el catecismo de la Iglesia Católica se nos explica un montón de elementos prácticos para a la hora de poder profundizar en la Biblia y en aspectos de fe. ¿Qué tenían los hermanos con los apóstoles? Tenían esto que se llama la didache o didache, que es la doctrina de los 12 apóstoles. Ve, ahí lo ven ustedes. La didache o didache. Eso ustedes lo pueden sacar desde la internet. Es sumamente interesante saber en qué creían los apóstoles. ¿Por qué es importante saber qué creían los apóstoles? Porque tu fe y mi fe se basa en gran medida por la enseñanza de los apóstoles. Es decir, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, nos enseñan y nos recuerdan todo lo que Jesucristo enseñó. Y también empezaron en una iglesia muy primitiva a practicar los sacramentos, a practicar las obras de fe, de caridad. Ellos empezaron a enseñarle a todos sus seguidores qué debían o cómo debían realizar, digamos, la misa, qué no debían hacer, qué debían abstenerse de hacer. Esto, ellos
se dice que por medio de la Didache, que es el primer catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina del Señor para las naciones mediante los apóstoles, así se llama esta enseñanza moral, los dos caminos, así es como le habían dicho ellos, ¿verdad? Hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte, pero muy grande la diferencia entre los dos caminos, dice la Didache, capítulo 1, versículo 1 o artículo 1. El camino a la vida, pues, es este. Primero, amarás a Dios que te creó, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y a todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco lo hagas a otro. Ven, ellos empiezan a narrar y a decir cómo debe comportarse un cristiano, cómo debe comportarse un creyente. Y aquí en la Didache hay muchos aspectos muy interesantes que nosotros hoy en día, por lo menos, podemos ver, como por ejemplo el tema de la confesión, el tema de la comunión, el tema del bautismo. Ya desde la Didache se empiezan a decir los apóstoles cómo se debe bautizar y además bautizar niños. ¿Me entiende? Esto desde un principio en la iglesia desde siempre ha bautizado a los niños. O sea, los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, los que tuvieron contacto con Jesús, los que comieron con Jesús, los que le preguntaron directamente a Jesús por todas las cosas que no explicaba en público, porque Jesús hablaba en parábolas para el pueblo, pero a los apóstoles, a los cercanos, les explicaba las parábolas y les sacaba todas las dudas. Es decir, ellos que tuvieron contacto con nuestro Salvador, bautizaban niños, celebraban la Eucaristía con la fracción del pan todos los días, todos los santos días, y empezaron a celebrar la misa los domingos, el Dominus, el día del Señor. Ese día, el domingo, empezaron a celebrar los apóstoles ya la celebración y dijeron que teníamos que ir todos los domingos a misa. Además de que los creyentes se reunían, según la Biblia, todos los días, constantemente, y eran asiduos, o sea, que eran constantes en cuanto a la fracción del pan que es la Eucaristía, ¿verdad? Entonces ellos dicen que iban a la Eucaristía, a la fracción del pan, todos los días, asiduamente, y estaban permanentemente en oración. ¿Qué es lo que les dice y qué les aconseja? ¿Qué les aconseja la Didache a los hermanos católicos? Dice en el título 3, versículo 2 y primero: hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. Hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. O sea, les aconseja que no solamente huyan del mal, sino de aquellas cosas que aparenten ser malas. Esto es lo que dicen los apóstoles. Y yo le digo a usted y para mí, si usted ve algo que no se ve muy cristiano, mejor no se meta. Si usted cree en todo ese tema de las parejas que hacen tríos y que se juntan con un montón de personas ahí para andar haciendo barbaridades, o usted es una persona que cree en la liberalidad y un montón de cosas, hay que tener mucho cuidado, porque vea que los apóstoles dicen que de todo lo que malvado parezca, también de eso debemos huir, no solamente de las cosas malas, sino hasta de lo que parezca malo. No seas iracundo, hijo mío, no seas concupiscente, o sea, no le des a la carne, no le permitas a la carne, a la ira, a la chicha, a la lujuria, no le permitas a la carne la concupiscencia, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes,
ni soberbio de la vista, porque todo esto nacen adulterios. Hijo mío, no seas agorero, porque esto lleva a la idolatría. Agorero es adivino, brujo o clarividente. Hijo mío, no seas agorero, no seas clarividente. Hijo mío, no seas mentiroso. Por el contrario, has de ser manso, porque los mansos poseerán la tierra. Sé paciente y misericordioso. Todo cuanto suceda, has de aceptar por bueno, sabiendo que nada acaece sin Dios. Todo cuanto suceda, dice el 3:10, todo cuanto suceda, has de aceptar por bueno, sabiendo que nada acaece sin Dios. O sea, nosotros tenemos que aceptar las cosas tal cual vienen cuando son designio de Dios, porque nada sucede en este mundo si no es porque Dios así lo ha decidido, porque Dios así lo tiene previsto. Ahora, eso tenemos que entenderlo desde una perspectiva cristiana, ¿verdad? No es que vamos a quedarnos muy tranquilos ante injusticias y muchas cosas, no, no. Pero dice que todo cuanto acaece, que hay temblores o hay terremotos o alguien se muere, todo eso es porque Dios así lo permite. Y así lo dicen los apóstoles. En el 4, busca cada día los semblantes de los santos para descansar en sus palabras. O sea, nos están pidiendo que nosotros leamos y busquemos la vida de los santos. Eso es lo que nos dice a nosotros la didache. El camino de la muerte, capítulo 5. Yo estoy haciendo un resumen muy rápido. El camino de la muerte en cambio, es este. Sobre todo es malo y lleno de maldición los asesinatos, adulterios, concupiscencias, fornicaciones, hurtos, idolatrías, brujerías, preparación de venenos, rapiñas, falsos testimonios, hipocresía, doblez de corazón, dolo, malicia, orgullo, avaricia, turpiloquio, eso no sé qué es, envidia, espíritu atrevido, altanería y ostentación. Hoy en día este espíritu atrevido lo tenemos muy fuerte en todos nosotros. Somos muy atrevidos, el pecado es muy atrevido y andamos nosotros, mire, casi que rozando los pecados mortales, si no es que estamos en estos, por atrevidos. Me voy hasta el capítulo 8, vuestros ayunos. Oiga lo que habla de los ayunos. Sin embargo, no sean como los hipócritas, los que ayunan el segundo y quinto día después del sábado. Vosotros, en cambio, ayunad el cuarto día y el viernes. Tampoco habéis de rezar como los hipócritas, mas como el Señor mandó en su evangelio, así debéis de rezar. Nuestro Padre en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano, dándole hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria de los siglos. Ven, los apóstoles se sabían el Padre nuestro. Y no solamente se lo sabían, sino que lo plasmaron en la Biblia, en los evangelios, y lo plasmaron en las enseñanzas de la didache. ¿Y qué dicen los hermanos no católicos? Que nosotros tenemos que no tenemos que rezar vanas repeticiones, diciendo que el Padre Nuestro es una vana repetición y por eso no lo rezan. Qué pena, pero los apóstoles, los que conocieron a Jesús, sí lo rezaron y lo enseñaron. Don Diego. ¿Sí? Turpiloquio significa lenguaje soez. A ver, no seas vulgar entonces, en otras palabras. No seas vulgar, no seas cochino, no andes diciendo palabras soeces. Dice el 7:8:3, 3 veces debéis rezar de este modo cada día. O sea, nos mandaba, oiga, la didache, el primer catecismo de los apóstoles, te mandaba a ti y a mí a rezar
3 veces al día el Padre Nuestro. Oiga qué belleza. 3 veces al día el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces al día lo hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica reza al Padre Nuestro a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y también lo hace a la medianoche. Lo hace 4 veces al día en forma permanente. ¿Cuándo lo hacemos? También lo hacemos, bueno, lo hace muchas veces más, lo hace también en la hora nona y con los rezos permanentes que hacemos, pero regularmente a las 6 de la mañana con el Ángelus, al mediodía con el Ángelus y a las 6 de la tarde, y a la medianoche también con el Ángelus. Siempre reza al Padre Nuestro. En cuanto a la Eucaristía, habéis de realizarla así. Oiga, y el capítulo 9 nos habla de la Eucaristía y específicamente dice cómo deben realizarse todos los actos eucarísticos. Pues dice el 9:4, pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor, porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. O sea, los apóstoles dijeron que únicamente los bautizados podían comulgar. Ve qué interesante, ellos ya desde una temprana edad empezaron a hablar de estas cosas. Era el capítulo 10, cómo se debe dar gracias, cómo se debe interceder por las personas. Dice, si uno es santo, se acerque. Si no lo es, conviértase. Maranatá. Si uno es santo, acérquese. Si no, conviértase. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Así podemos seguir realmente hablando de la didaje de una forma, porque tiene muchísimas cosas. Advertencias generales, capítulo 11. Si empero, 11:2, si empero el que enseña se pervirtió y enseñare otra doctrina para la disolución, no lo escuchéis. Mas si enseña en la manera de aumentar la justicia y ciencia del Señor, acogedle como al Señor. Es decir, los apóstoles ya empezaban a decir que había personas en la iglesia, que eran de la iglesia, que estaban enseñando doctrinas que no eran apostólicas. Si estas personas enseñan doctrinas que no son apostólicas, había que aborrecerlas y dejarlas. Pero si estas personas aumentaban la justicia y ciencia del Señor, o sea, el conocimiento de las cosas santas, acogedle como al Señor. A partir del apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. Oiga lo que dice la didaje 11:6. A partir del apóstol, o sea, todos los apóstoles, todos los sacerdotes, todos los diáconos, todos los servidores, todo mundo, no aceptarán nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. ¿Cuántas personas cristianas, pastores, conocen ustedes que lo único que se preocupan es por pedir dinero? Ya lo dijo el padre el domingo, a los que estábamos ahí presentes. La Iglesia Católica no pide un solo colón de ofrenda, no pide un solo colón por intención, no pide nada. Nosotros lo damos de todo corazón para poder ayudar a la iglesia en todas las necesidades que tiene, pero no pide. Dice que al apóstol se le debe dar su pan, o sea, su salario, se le debe dar lo que requiere para su subsistencia, pero nada más. Y dice claramente, los apóstoles que si piden dinero
son falsos profetas. Y esto lo dicen los apóstoles, no lo digo yo. El 11:8. Pero no cualquiera que habla en espíritu es profeta, sino solo cuando tenga las costumbres del Señor. Pues por las costumbres se conocerá al pseudo profeta y al profeta. O sea, por tus obras te conoceré. Eso es lo que dice la Didache. Voy a irme hasta el 11º. Ahí habla de quién es el profeta verdadero y habla un montón de cosas. Los días del Señor reunidos para la participación del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. Oiga, qué interesante el capítulo 14:1. Los días del Señor, el Dominus, día del Señor, el domingo, los días del Señor reunidos para la participación del pan, para la partición, del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio, después de haber confesado vuestros pecados. Hermanos, hermanas, la confesión no se la está inventando la Iglesia Católica, ni se la está sacando de la manga. Lo dijo Jesucristo, lo dijo claramente: vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos, confesando, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y confesándolos. A quienes ustedes le perdonan los pecados le quedan perdonados, y a quienes no les quedan retenidos. ¿Y qué dice la Didache? Que tenemos que llegar confesados a celebrar misa, a celebrar el culto. Qué pena me da por todos los hermanos no católicos que no se confiesan, porque esto lo dijeron los apóstoles. Esto viene desde los apóstoles. Esto no fue que un papa por ahí se inventó la confesión de los pecados. Esto viene desde la más temprana iglesia primitiva. Confesar los pecados para que tu sacrificio sea puro. Pues este es el dicho del Señor: en todo lugar y tiempo me ofrecerán una ofrenda pura, porque soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Ya para terminar, la Didache dice exhortación final: vigilancia de las postrimerías, 16:3. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y se convertirán las ovejas en lobos, y el amor se convertirá en odio. Oiga, en los últimos días van a proliferar falsos profetas, van a proliferar las sectas, van a proliferar los lobos entre las ovejas. Es que, si más claro, no pueden ya hablar los apóstoles, y lo están diciendo. Vean que van a proliferar falsos profetas. ¿Cuántos? Perdón, porque es la verdad. La verdad no se debe ocultar. ¿Cuántos hay aquí que se dicen cristianos que son falsos profetas, que se dicen actualmente pastores? Pastores. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y venga lo que dicen los apóstoles: porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y se convertirán las ovejas en lobos, y el amor se convertirá en odio. Porque mientras que la iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros, se perseguirán y entregarán. Y entonces aparecerá el impostor del mundo como un hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá iniquidades como jamás se hizo en el decurso de los siglos. Entonces vendrá el juicio de los hombres en el fuego de la prueba, y muchos se escandalizarán y perecerán, pero los que perseveren en su fe se salvarán de la misma condenación. Pero los que perseveren en la fe no se condenarán. O sea, los que se mantengan firmes en la iglesia, firmes en la enseñanza de los apóstoles,
firmes en la enseñanza de lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, porque esto viene desde los apóstoles. Esta Iglesia católica viene desde Pedro, desde Jesús, que lo instaura en Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Así dice el Señor, así dice la palabra del Señor. Y así dice también la Didache, que debemos perseverar en la iglesia, porque el premio será para los que perseveren hasta el final. Pero no de todos, sino según fue dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Los primeros cristianos conformaron una comunidad de fe, una comunidad solidaria y una comunidad celebrativa. Ven, así lo dice la Didache. Todos reunidos en el día del Señor, en la fracción del pan, confesados. O sea, ¿qué más les puedo decir? ¿Cómo más podemos nosotros, los catequistas, hacer que entre en nosotros, que entren ustedes, que entre desde lo más profundo de nuestro ser, esta fe que nos dice, hermanos, estamos en la fe verdadera, estamos rodeados de lobos, estamos rodeados de personas que nos están enseñando falsas doctrinas, vienen con la nueva era y vienen con un montón de cosas y vibras positivas y vienen con limpiando auras y vienen con regresiones y vienen con vidas pasadas. Todo eso son doctrinas falsas. Ya lo dice desde un principio la Didache, son lobos que están dentro de nosotros, que salen dentro de nosotros. Es más, vean estas brujas que andan ahí leyendo cartas y hablando de tarot y toda esa cosa, ¿qué ponen atrás? Cosas sagradas, hasta Cristos, imágenes de vírgenes, imágenes de santos, porque se quieren disfrazar ovejas, lobos disfrazados de ovejas. La Didache lo decía bien claro, y es que nosotros tenemos que ser una comunidad solidaria en cuanto a los bienes, en darle a los pobres, en dar limosna, en estos efectos que tenemos que dar ahora en Cuaresma y todo el tiempo, pero en Cuaresma más que nunca. Una comunidad de fe en una sola fe y una comunidad celebrativa. Nosotros somos cristianos y si nosotros no vamos a misa, si no celebramos la Eucaristía, si no celebramos los santos misterios, no estamos realmente siendo una sola unidad de fe, no estamos siendo una sola iglesia, sino que es una iglesia separada, una iglesia dividida, una iglesia que no entiende que no ir a misa los domingos, usted y yo, si no entendemos que no ir a misa los domingos es una falta grave, así lo dice el catecismo, faltar a misa los domingos es una falta grave y nosotros como si nada, porque no somos una unidad, una comunidad celebrativa como era los primeros cristianos que conformaban estas unidades. Además, todo lo compartían. Ven, esto es importante que nosotros vayamos viéndolo y profundizándolo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. ¿Qué estoy haciendo yo hoy en día? ¿Cómo estoy celebrando la misa? ¿Cómo estoy celebrando mi fe? ¿Cómo estoy celebrando el ser católico? ¿Cómo estoy celebrando el ser miembro de la iglesia? Alejado, apartado. Hace como 10 años no me confieso. Hace como 10 años que no tengo un director espiritual, una persona que me pueda ayudar. Yo se lo dije hace poco a una hermana. Esta hermana me dice, ay, hermano Dieguito, mira que estoy tan mal, me siento tan triste. Entonces empecé a hablar con ella un poquito y pues le digo, ¿por qué no pides dirección espiritual? Ve donde el sacerdote y dile lo que me estás diciendo a mí. Tiene un profundo rencor por su mamá, por su papá,
y ya se murieron, y ella vive enferma, y pero si están las gracias del Espíritu Santo ahí en el sacerdote, en la comunidad, en la iglesia, para que tú vayas y hables y le digas al sacerdote todo lo que sientes, y eso es decírselo a Cristo mismo. Y entonces cuando tú, como una comunidad de creyentes, vas donde el sacerdote que dejó la confesión, Jesús y los apóstoles que lo recibieron de Jesús, la transmiten fielmente para que tú vayas, te confieses y te liberes. Si la confesión es lo más liberador que hay, lo más rico que hay. Y yo no entiendo, yo me confieso tantas veces, por lo menos unas 2 veces al mes. Es que 2, 3 veces al mes. Yo me confieso constantemente. Ahora, ya con la pandemia, 1 vez al mes, cuando mucho. Porque tengo mis sacerdotes con los que puedo pedirle que me ayuden con la confesión. ¿Por qué me confieso mucho? Porque peco mucho. Porque peco mucho, porque yo me doy cuenta del pecado, porque el Espíritu Santo me lo revela. El Espíritu Santo me revela cuando peco. Y mira lo feo que se siente. Se siente feo, el corazón se siente oscuro, se siente alejado de Dios. Entonces, hay que permanecer unido en esa celebración. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el Dieguito, edificio material. Sí, Dieguito, dime. Sí, ¿me puedo Anita, dime. meter un tirito? ¿Me puedo meter un tirito? Métase las veces que quiera, Anita. Aquí lo que el compañero nos acaba de decir, ¿verdad? Nos estaba hablando de las primeras comunidades, que esto está en Hechos 2, en Hechos capítulo 2, versículo 42, y nos dice muy claramente, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Ahí nos podemos ir a Efesios 6, 18, que nos dice, vivían orando y suplicando, oran en todo tiempo, que es lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Según les inspire el Espíritu, velan en común y perseveraban en sus oraciones. Vea cómo nos habla de las oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Oigan, vivían en oración porque vivían intercediendo por los santos, por sus hermanos. Y nos podemos ir también a Primera de Tesalonicenses 5, 5:17, si no me equivoco, y dice, oren sin cesar, oren sin cesar. Vea lo que nos está, desde donde nos trae lo que Dieguito empezó, las primeras comunidades, cómo se nos dice que hay que orar sin cesar, lo que él estaba diciendo, que se rezaba el Padre 3 veces al día, pero aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo en Tesalonicenses y en Efesios, que es una oración sin cesar, ¿verdad? Que tenemos que orar y orar y orar. Ya esa era mi intervención. Gracias. No, Anita, muy atinada, muy atinado. Realmente, la vida G lo que hace es como establecerle un mínimo a los creyentes. Era como el mínimo, pero sí, ellos eran asiduos a la oración, porque sin oración la iglesia no va para ninguna parte. Este librito que, bueno, yo para nombre soy chapísima, Diego lo sabe, ¿cómo es, Dieguito? Vida G. Eso significa la enseñanza de los apóstoles, para que lo entendamos un poquito mejor. Es que para nombres yo soy chapísima, pero sí sé el fundamento, pues. Correcto, es la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Ajá. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio material del templo. No se identifica con las celebraciones religiosas. No está formada solamente con la jerarquía. La iglesia es una realidad de fe en la que están presentes los elementos visibles y el elemento espiritual. Como realidad humana, es una comunidad de personas y una institución religiosa que tiene sus propias estructuras y organización. Como realidad espiritual, es una comunidad de fe que tiene su origen en Dios y que es guiada constantemente por el Espíritu Santo. La iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede aceptar.
Catecismo de Iglesia Católica, numeral 779. Vamos a leer Primera de Timoteo. No sé si tal vez Sandrita me puede ayudar leyéndome Primera de Timoteo 6:20, por favor. Con mucho gusto. Primera de Timoteo 6:20. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, Primera de Timoteo 3:15, ¿qué decía? Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por si tardo, para que sepas cómo debes comportarte. Y aquí ya nos da una señal importante. Nos dice cuál es la casa de Dios. Entonces, claro, hay muchas personas que les sirve que la iglesia sea invisible, porque eso es lo que le sirve a la gente, que la iglesia sea invisible. Pero resulta sucede que San Pablo está diciendo que hay una iglesia que no solamente es visible, sino que es la casa de Dios. Y esa casa de Dios dice además, y ya lo habíamos dicho anteriormente, es columna y fundamento de la verdad. ¿Y cuántas verdades hay? Una. Hermano, debes confesarte, debes ir a misa todos los domingos, debes orar por los difuntos, debes bautizar a tus niños, a tus hijos, debes comulgar sabiendo que en la comunión está presente Cristo Jesús en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Debes orar por los difuntos, debes pedir la intercesión de los santos que están en el cielo. Tienes que saber que tú tienes un alma inmortal, que no hay reencarnación, que no hay vibras positivas, que toda persona que está apoyando la muerte, que está apoyando la eutanasia o está apoyando matar a los niños en el vientre materno, porque así se le tiene que llamar, matar niños en el vientre, al aborto, matar personas, estás en la fe equivocada, estás haciendo lo que a Dios no le agrada, porque la iglesia es una columna y fundamento de la verdad que es guiada y es totalmente enseñada por el Espíritu de la verdad. Ya esto lo hablamos la semana pasada, pero lo recalco muy fuertemente en quién es la iglesia, qué es la iglesia. Porque si tú y yo no entendemos que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo de Dios y que la iglesia es una y que la iglesia es santa porque su fundador es santo y es pecadora porque tú y yo somos miembros de la iglesia, entonces no entendemos la iglesia. Entendemos y tenemos que quedar claros y vamos a leer de nuevo el numeral 779 del Catecismo. Dice, la iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento, humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede aceptar. Y esto solamente la fe lo puede aceptar. Para los hermanos no católicos, y ya lo dijimos, lo dice la Didache, de entre nosotros, y lo dice la Biblia, entre nosotros van a salir muchos que se decían cristianos y no lo son, y andan enseñando falsas doctrinas, andan enseñando lo que a Dios no le agrada, y de ellos debemos apartarnos. Si imponen manos, y lo decía el padre, habla un exorcista, ay Dios, el sacerdote, bueno, Gabriel Amor. Gabriel Amor, lo decía Gabriel Amor, si impones manos, si andas
haciendo sanaciones con pranoterapia y ese montón de cosas, si andas pidiendo diezmos, si andas pidiendo plata, si usted lo que se preocupa es por estar bendecido, que tenga muchos bienes, que tenga mucha prosperidad, esa no es la iglesia de Cristo y hay que tener mucho cuidado. Don Diego, también para mencionarles a los compañeros el día de hoy de los estados de la iglesia, que usted decía de orar por los difuntos, de los santos, y es que somos una gran iglesia, que estamos en 3 estados diferentes. Está la iglesia triunfante, que son todos los santos, los que ya gozan de la gloria del Señor. Está la iglesia purgante, que son quienes aún están en esa espera y en esa penitencia para poder encontrarse con el Señor, y por eso nuestras oraciones hacia todos ellos. Y estamos nosotros, la iglesia peregrina, que somos los que constantemente tratamos de seguir estas enseñanzas y el camino que Jesús nos ha enseñado. Correcto. Cuando inicia la misa, a mí me lo enseñó un sacerdote, y me dice, ¿por qué nos ponemos en pie cuando inicia la misa? Porque somos iglesia peregrina o militante, que estamos en camino. Entonces nosotros nos ponemos de pie cuando inicia la Eucaristía para asemejar esta acción, esta marcha hacia el cielo, que solamente el sacerdote, por un tema de disponibilidad, es el que camina desde el propicio, desde la entrada de la iglesia hasta el altar, porque somos iglesia militante, iglesia caminante. El día de la bendición del fuego, en Semana Santa, nosotros, toda la iglesia se queda fuera de la iglesia para bendecir el fuego y entra con el fuego toda la iglesia caminando hasta el altar. O sea, todos entramos en procesión hacia el altar, simbolizando como iglesia militante que estamos caminando hacia la patria celestial. Dice así, tampoco hay que confundir la iglesia como una simple agrupación humana, como puede ser una asociación o una comunidad económica, cultural o política. A diferencia de estas, se llega a pertenecer a ella por la fe en Cristo y por el bautismo. Usted es cristiano, usted es miembro de la iglesia por la fe y por el bautismo. Sus miembros son los cristianos bautizados unidos a Cristo. Su cabeza y jefe es Jesucristo. Nuestra cabeza y jefe es Jesucristo. Su misión es evangelizar. Ay de mí si no evangelizo. La misión de la iglesia es evangelizar. Su ley es el amor. Y si alguno cree que estar en la iglesia es muy duro, que es muy cansado, que es una cruz muy pesada, vea lo que dice San Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Hermanos, ser cristiano, un buen cristiano, si usted logra y yo logro romper con el pecado, romper con el hombre viejo, entregarse por completo a la enseñanza de la iglesia y ser fieles a esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta que el yugo de Cristo es sumamente liviano y es sumamente suave. La carga es muy ligera, realmente ni se siente. Ser cristiano, ¿sí? No, cuando termine, me deja pero ser cristiano realmente no es tan difícil. Lo que es difícil es ser cristiano y ser del mundo. Vean, entonces ahí sí,
Porque si yo quiero estar en el mundo y quiero seguir en pornografía, quiero seguir en adulterio, quiero seguir en lascivia, quiero seguir en robos, quiero seguir mintiendo, quiero seguir robando, quiero seguir en este mundo perdido, y quiero ser cristiano, es dificilísimo. ¿Cómo lo logro? Pero si yo cada día le pido al Espíritu Santo de Dios que me enseñe a ser dócil, a ser tranquilo, a tener ese espíritu de sencillez, de tranquilidad, a que nosotros seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, se van a dar cuenta como ser cristiano es muy sencillo. Y yo no sé ustedes, pero para mí ir a misa los domingos y entre semana no significa ningún sacrificio. Es más, es una bendición. Qué dicha. Vamos a misa. Yo estoy deseando ir a misa. Yo quiero ir a misa. Yo quiero recibir al Señor. Para mí es una alegría. Es que el yugo del Señor es fácil, sencillo. No es pesado. Pero si a mí me da pereza ir a misa, me da pereza comulgar, me da pereza confesarme, me da pereza hacer actos de piedad, me da pereza hacer ayuno, me da pereza rezar el rosario, y obviamente entonces empieza a convertirse la carga en pesada, porque todo lo que a mí no me gusta y que tengo que hacer se convierte en pesado. Dígame, Anita. Bueno, ahí me voy a devolver un poquito cuando leíste 1 de Timoteo 3:15. Estaba viendo aquí en la Biblia mía, en la parte de notas, una parte muy bonita que sí quiero compartírselas así, muchachos. A pesar de todas las infidelidades de la iglesia, las cometemos nosotros, ¿verdad? Porque somos los pecadores de la iglesia, que somos los que cometemos las infidelidades, ¿verdad? Dice, Dios se sirve de ella para preservar el verdadero conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el mundo. Sin este conocimiento no podemos ser libres, vea, ser libres. Y la humanidad no puede alcanzar su madurez. O sea, necesitamos de la iglesia, como nos está diciendo Dieguito, porque ahí, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos nosotros la parte pecadora de la iglesia, ¿verdad? Dios se sirve de ellas para perseverar el verdadero conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para llevarnos a ser libres y alcanzar la madurez. Gracias. Correcto, o sea, uno va poco a poco en la gracia del Señor siendo cada vez más libres. Ve, hermanos, ustedes y yo tenemos que entender que romper con el pecado es ser absolutamente libres. ¿Cuántos de nosotros somos casados? Levanto la mano, yo soy casado. Métase en un adulterio. Métase con una mujer en adulterio. Y ojalá ni Dios quiera esa mujer adúltera quede embarazada. ¿Cómo te sientes? O que tu esposo o tu esposa se den cuenta de ese adulterio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va a ser tu vida a partir de ese adulterio? Si tu mamá te agarra en fornicación con tu novio, ¿cómo te sientes? Si tu mamá, tu papá o tus amigos te agarran fumando marihuana y cocaína y ese montón de drogas, ¿cómo te sientes? Tú te levantas en la mañana y eres esclavo de ver pornografía. Eres esclavo, no eres libre. Es que la plena y absoluta libertad se logra cuando tú no tienes ningún apego absolutamente a nada. A nada. Y es que cuando yo me levanto y le digo, Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, cúbreme, levántame, defiéndeme, guíame, instrúyeme, no permitas que caiga. O sea, el Espíritu Santo me ayuda. Y cada vez que quiero caer, llamo a María Santísima y al Espíritu Santo. Llamo a María Santísima y a su esposo, al Espíritu Santo. María, defiéndeme. No permitas que caiga en tentación. María, ayúdame. Mire, y Satanás se va y de verdad soy libre, en plenitud, libre en plenitud. ¿Por qué me confieso? Porque yo me doy cuenta de las veces que estoy siendo esclavo del pecado.
y me siento mal y no me gusta. Entonces esas cosas uno tiene que ir poco a poco liberándose. El Espíritu actúa en la iglesia, ¿de qué manera? Mantiene la unidad en la iglesia. El Espíritu es el que une a los creyentes entre sí y con Cristo y los hace entrar en comunión de vida y amor con el Padre. Primera de Corintios 12:13. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Llena la iglesia de santidad. El Espíritu santifica la iglesia porque habita en ella. Además, santifica a sus miembros, llenándolos de sus dones y gracias. A todos nosotros nos aparta del pecado, nos aparta para el Señor y nos va llenando de gracias y carismas. Asiste a la iglesia en su misión evangelizadora. El Espíritu es el que impulsa, sostiene y guía la proclamación del Evangelio. O sea, es por el Espíritu Santo que se mantiene la proclamación del Evangelio. Él la sostiene, Él la guía. El Espíritu Santo de Dios que en la iglesia está actuando en forma permanente y fuerte. Construye a la iglesia. El Espíritu Santo vivifica a la iglesia porque la palabra de Dios y por los sacramentos la hace crecer con los dones, carismas y ministerios que suscita dentro de la comunidad. Efesios 2, 19, 22 dice así. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Oiga, ya no sois extraños ni forasteros. Usted y yo somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Yo le agrego santo, en el Espíritu. Oiga, vea qué belleza. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. La hace nacer, vive siempre en ella, la santifica y la renueva constantemente. Vamos a ver, hermanos. ¿Será cierto que la iglesia está siempre movida por el Espíritu Santo? ¿Será cierto que la iglesia siempre está sujeta al Espíritu Santo? Sí. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Somos desobedientes. Cuando tú y yo somos desobedientes, cuando no hacemos lo que el Espíritu Santo de Dios nos llama a hacer, cuando tú y yo hacemos lo que nos da la gana, entonces el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros. Ya lo habíamos dicho, ¿tú has hablado con el Espíritu Santo? Sí. ¿Y cómo te corrige? Te pasa diciendo que no hagas las cosas. Te pasa diciendo como una fuerza invisible, como una mano invisible que te dice, no peques, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro, no codicies, no forniques, no mientas, no seas avaro, no digas palabras groseras, conchas, sea amable, ama a tu prójimo. Cuando nosotros hacemos lo contrario, es porque estamos desoyendo las voces del Espíritu Santo. Ahora, ¿en la iglesia ha pasado esto? Por supuesto que ha pasado.
Y la iglesia ha tenido que pedir perdón por los pecados cometidos contra muchos cristianos en las épocas pasadas. Y la iglesia lo ha dicho claramente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un tema que es un poquito largo y debo ir un poquito rápido. Se llaman los escándalos de la iglesia. Los escándalos de la iglesia. Sabemos que el Papa es infalible. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 888 al 892 y 2035. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, pero no es impecable. O sea que el Papa, como usted y como yo, puede pecar. Es más, el Papa se confiesa constantemente. ¿Y por qué se confiesa el Papa? Porque el Papa también comete pecados. Como le dijo una vez un catequizando, un chiquito, a la catequista: niña, el padre se tira pedos. ¿Y qué le contestó la catequista? Sí, pero muy chiquitos. O sea, porque y ahí el padre también se tira pedos, y ellos, a veces la gente cree que los sacerdotes, los papas, los obispos, son personas tan santas, tan santas, tan santas, que nunca pecan, y no, no es así. También están sujetos a este mundo, y sujetos a la concupiscencia, y sujetos a todas las fuerzas que a uno lo llevan hacia el pecado. Pero nosotros tenemos que luchar contra este pecado, tenemos que luchar contra esas fuerzas. Que dice, sabemos que el Papa es infalible, numeral 888. Dice así: la misión de enseñar. Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo son también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo. Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. O sea, nosotros estamos guiados bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia, los papas y los obispos. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores del carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. El romano pontífice, el Papa, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe.
Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular el obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse en una manera definitiva, proponen en ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. El numeral 2035 nos dice así. Entonces ya vamos viendo el tema de la infalibilidad papal y también de 2035, ya me pasé. Aquí dice así. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurada por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina comprendida, la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Miren, hermanos, el magisterio de la iglesia, los obispos y el papa, cuando hablan en temas de moral y fe, especialmente el sumo pontífice, cuando habla es infalible. Él no se equivoca por una gracia dada por el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que no se equivoque, de que sea infalible, no quiere decir que sea impecable. Jesucristo concedió a su iglesia la infalibilidad. Se expresan declaraciones del romano pontífice cuando habla ex cátedra. Jesucristo concedió a su iglesia el carisma de la infalibilidad y en ciertas ocasiones la infalibilidad de la iglesia se expresa en declaraciones del romano pontífice cuando habla ex cátedra, es decir, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Esta es la definición dogmática del Concilio Vaticano I, incuestionable para cualquier católico. Basta que un lunes cualquiera, en cualquier lugar, el Papa, como tal, se dirija a toda la Iglesia y diga con claridad esto. Una doctrina sobre fe o moral debe ser sostenido por todos. Por ejemplo, María fue concebida sin pecado original. Eso lo declaró el Papa ex cátedra desde la silla de Pedro y usted y yo debemos creerlo. María es virgen por siempre. María fue concebida sin el pecado original y es pura por siempre. Eso usted y yo debemos creerlo. Y si no lo creemos, estamos per se excomulgados inmediatamente. De la iglesia salimos inmediatamente. El escándalo del caso Galileo. Frente a estos principios claros, se ha hecha ya clásica la objeción que se basa en la lamentable condena a Galileo, propagador del sistema llamado copernicano, en tiempos del Papa Urbano VIII. Mucho habría que decir sobre el desarrollo de aquellos acontecimientos. Juan Pablo II ha mandado investigar a fondo, pero una cosa es cierta, que es lo más importante por lo que aquí interesa. Aún admitiendo el error de la congregación del Santo Oficio, Dios no permitió que el Papa Urbano VIII condenase públicamente una teoría que él personalmente pudo estimar entonces como errónea. O sea, ni siquiera el Papa Enrique VIII condenó a Galileo
por la teoría, aunque en la congregación del Santo Oficio sí la condena, pero el Papa no la condena. Y es que la congregación del Santo Oficio no es el Papa, no está actuando en nombre del Papa, está actuando en nombre de una congregación. En rigor, el caso Galileo es una manifestación más de cómo el Espíritu Santo, que es en última instancia quien gobierna la Iglesia, triunfa también sobre las limitaciones personales de los papas y los asiste siempre eficazmente en la tarea que Cristo mismo les confió en la persona de Pedro, cuando, cercana ya a su muerte, instituyó el sacrificio de la nueva alianza. El Señor renovó la promesa del primado. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te conviertas, Jesús predice la negación y la conversión de Pedro, confirma a tus hermanos. Eso está en Lucas 22:31. El Señor ha rogado con su infalible oración, no para que Pedro no le niegue, sino para que su fe no desfallezca y confirme en ella a los demás apóstoles, a todos los fieles. Pedro y sus sucesores serán roca firme y luz certísima, sin sombras para toda la iglesia. En cuestiones de fe y de moral, la autoridad del Papa es singular y no la podrían alcanzar siquiera 10.000 millones de teólogos unánimes, menos aún 10.000 millones de psicólogos, sociólogos, médicos, biólogos, etcétera, porque la autoridad del Papa es de orden superior y se sostiene no sobre razonamientos humanos, sino siempre limitados y falibles, sino en su misión divina, en la asistencia del Espíritu Santo, garantizada por la oración de Jesucristo. Tal garantía no se encuentra en nadie más, ni siquiera en los más competentes teólogos, solo el Papa y en los obispos con el Papa, en las circunstancias ya señaladas. San Mateo 18:7. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Oiga, San Mateo 18:7. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos. O sea, Cristo está diciendo en su palabra de Dios que van a haber escándalos. La iglesia no se va a escapar de los escándalos. Y dice el más, es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene, o sea, el pecado del escándalo. Y en la iglesia va a haber escándalos, quiéralo o no lo quiera. Es que en tu iglesia hay un montón de pedófilos, un montón de mujeriegos, un montón de sacerdotes que roban y que aquí y que allá. Hermano, en tu iglesia no. En tu iglesia el pastor, según vos, es pulcro, santo, intachable, no se roba nada, ni siquiera una miradita le echa a una feligres. Por favor, no. O sea, el problema es que andamos creyendo que en la iglesia hay un montón de pecadores en la católica, pero en la no católica todos son santos. Y es una gran mentira. Ahí están las estadísticas. ¿Cuántos sacerdotes son infieles? Un 4 o 5% de sacerdotes son infieles. Desearíamos que no existiera ningún sacerdote infiel, pero hermanos, seamos realistas, en la iglesia no protestante, un 50-60% de los pastores son infieles, cometen adulterios y andan haciendo lo que no tienen que hacer. O sea, ante una gran cantidad de sacerdotes que se mantienen firmes en la fe, pese a que nosotros como católicos no vemos eso, pero nosotros tenemos que ver que son la menor cantidad de sacerdotes los que son infieles. Ahora,
Van a haber escándalos. Hay de aquel que los provoque. Y eso es lo que dice el Señor. Los escándalos serán necesarios, pero hay de aquel que provoque el escándalo. San Mateo 13, 24 al 30 dice así. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo recogerlo en mi granero. Más claro no puede ser. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Cuando empiezan a crecer, por el fruto es que se conoce. Entonces, en la iglesia siempre van a haber cizaña y siempre va a haber trigo. Eso es lo que Cristo dice, siempre van a haber escándalos, siempre van a haber personas buenas y personas malas, pero al final de los tiempos serán separados los malos y los buenos al reino de los cielos y los malos al fuego eterno. Esto no ocupa mayor explicación. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Está hablando de su iglesia. ¿A quién le dijo Jesús? ¿A quién le dio Jesús las llaves del reino de los cielos? Y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, sobre su reino. El reino de Dios, el reino de Jesús es la iglesia. San Mateo 30, San Mateo, no tengo el versículo, pero es del 36 al 43, dice así. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, San Mateo 13, del 36 al 43. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la ceniza, de la cizaña del campo. Ven, Jesús le explicaba a los apóstoles por aparte las parábolas. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Voy a repetir la 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos. Van a haber escándalos en su iglesia, en su reino, y a los obradores de iniquidad. Estos son los míos, y los que no son míos son la cizaña, pero parecen de los míos. Estos son los míos, y los que no son míos son la cizaña, pero parecen de los míos, porque la cizaña y el trigo se parecen. Hermanos, tú y yo nos tenemos que ver muy claramente, porque algunas veces somos trigo y otras veces somos cizaña. Habría que ver en dónde estamos y a qué espíritu es el que más fortalecemos. Si vamos más hacia la cizaña o vamos más hacia el trigo, porque le juro que usted y yo muchas veces nos parecemos más a la cizaña.
Somos más cizañosos que otra cosa. Somos más escandalosos que otra cosa. Damos más problemas que otra cosa. Pero en la iglesia siempre van a haber escándalos. Siempre va a haber cizaña mezclada de trigo. Que hay que pedirle a Dios que convierta la cizaña en trigo. La buena semilla son los hijos del reino. Existe un divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos. Y es que de los primeros cristianos hay muchos problemas. Se equivocan mucho. Y es que la iglesia no se puede liberar por completo de los problemas porque nosotros somos en sí criaturas imperfectas. Nosotros somos en sí criaturas imperfectas. Pedro lo negó. Judas lo entregó. Tomás no le creyó. Felipe no creyó que él fuera uno con el Padre. Y muchos protestantes, hermanos, Santiago y Juan se estaban peleando la parte del reino. Los dos se lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní. Oiga, y San Juan llegó porque era medio pelota de los dirigentes de la época religiosa, de los fariseos. Entonces, San Juan ahí se la jugó, pero también San Juan dejó votado. La único que no dejó votado a Jesús fue María. María siempre, desde que se dio cuenta que Jesús fue aprendido, ahí estuvo al pie del cañón. Y después de la venida del Espíritu Santo dejaron de pecar. Después de que vino el Espíritu Santo sobre el colegio cardenalicio y sobre María Santísima, pero sobre los apóstoles, estoy hablando yo, dejaron de pecar los apóstoles. Ya se convirtieron en personas intachables, en personas que nunca más volvieron a cometer pecado alguno. Vamos a ver, Gálatas 2, 11, 16. Quien abrió las puertas del evangelio a los gentiles, Pedro, y este no quería que lo vieran con ellos. Hacemos una cosa y decimos otra. Gálatas 2, 11, 16. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara. O sea, San Pablo se enfrentó a Pedro cara a cara, porque era digno de represión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación. Oiga, y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se había arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del evangelio, dije a Cefas, a Pedro, en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, Pedro, el primer papa, ungido por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya había empezado a hacer milagros. Era el hombre que todo mundo guiaba, que la sombra de Pedro sanaba. Y cuando llegó San Pablo, cuando llegaron dice que el grupo de Santiago, ¿qué hizo Pedrito? Se apartó y no volvió a comer con gentiles para que no lo vieran. Hipócrita. Hipócrita. Mentiroso, hipócrita. Haces una cosa y estás haciendo otra. Ahora antes sí comías con los gentiles y ahora ya no comes con los gentiles. Y no que no, Pedrito, qué lindo, no que muy tomado por el Espíritu Santo. ¿Ven? Como el pecado está presente en la iglesia aún después del Espíritu Santo y el Papa. Oiga, Pedro pecó. Y oiga lo que dice
San Pablo. Pablo reconoce que es pecador. Romanos 7, 14, el 25 y el 35 al 41. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Oiga, hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. ¿Quién sabe qué pecado lo ha tenido Pablo? Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien no tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven? Pablito, el gran Pablo, está diciendo que hay algo en él que no le gusta. Él está reconociendo públicamente de que él es un pecador, de que todos nosotros somos pecadores. Como le dije al padre que me requisaron ahora que entré a misa el domingo, un amigo haciendo la broma, me toquetea todo, me dice, es que a este hay que requisarlo porque es peligroso. Le digo, qué dicha que aceptan en la iglesia pecadores y ladrones. Y dice el padre, qué dicha, porque entonces aquí no entraría ninguno. O sea, todos aquí hemos pecado y tenemos que reconocerlo como tal. Y Pablo lo reconoce de una forma clara. Ya Pedro lo dijo, es un hipócrita que no hace lo que tiene que hacer. Vea cómo peca Pedro, vea cómo peca Pablo. Ahora vea lo que dice Pablo, se enfada con Bernabé porque se enojan. Oiga lo que dice en lo que estábamos hablando, Romanos 7, del 35 al 41. Vea lo que hacen Pablo y Bernabé. San Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé en 35 al 41. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades que se anunciaron, en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Recorrió Siria y Sicilia, consolidando la iglesia. Es decir, Pablito y Bernabé se agarraron, oiga, tremendos discípulos del Señor, se agarraron porque no estaban de acuerdo en que si llevaban a Juan, que si no llevaban a Juan, que es que Juan era aquí, y entonces vienen las habladurías, y es que el otro me dejó botado, y ¿dónde está tu misericordia? ¿No les suena a la iglesia a nosotros? ¿No les suena a la iglesia católica? ¿No le suena a la iglesia que tú y yo estamos en este momento profesando? Por supuesto que sí. Mi hermano, si en todo ministerio, en todo servicio, en este servicio que estamos haciendo como
laicos comprometidos, como catequistas de confirmación, se dan esas habladurías. No, Dieguito, no, Sandrita, no, Anita, no, qué milagro, no, que mire, yo que mejor no, que mejor lo dejo, no, que no vaya, mira, que... Y yo estoy para servirle a Cristo, no para servirle a Sandra, ni a Ana, ni a Milagro, ni al Padre, ni al Papa, ni al Obispo. Yo estoy para servirle a Cristo. ¿Que me equivoco? Por supuesto que me equivoco y le pido la gracia al Espíritu Santo para que fluya en mí, para que se sienta en mí, para que transmita la enseñanza de los apóstoles, para que transmita la enseñanza de la iglesia, para que podamos confirmarnos con una mejor fe, pero no porque yo no sea impecable. Yo estoy de acuerdo y no soy perita en dulce y más de una vez le pudo haber caído mal a Sandrita, mal a Anita, le hubiera caído mal a la otra Anita, le hubiera caído mal a Juan Diego, le hubiera caído mal porque yo no soy pera en dulce, porque también me equivoco, pero vean que Pedro, San Pablo y Bernabé se agarraron y es bíblico, está en la Biblia. Es que si nosotros nos ponemos a ver que la iglesia todos tienen que ser puros y santos, perfectamente puros, sin mancharse, sin enojarse. Entonces esa no es la iglesia, esa no es la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo hay escándalo, en la iglesia de Cristo hay división, en la iglesia de Cristo hay contención, en la iglesia de Cristo siempre va a haber problemas. Hermano, y si no, bienvenido, aquí tenemos campo para uno más. En la iglesia de Cristo hay problemas, pecado y escándalo. Romanos 3:3 dice así, pues que si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? Pues que, te repito, si algunos de ellos fueron infieles, de los pastores, de los apóstoles, de los seguidores de Cristo, si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? Es decir, Jesucristo no dejará a la iglesia jamás por los pecados. Hay que pedir mucho a Dios el don de la sabiduría, entendimiento, ciencia, para entender estas cosas y nunca dejar la iglesia. Hay que pedirle mucho a Dios que nos revele estas cosas. El numeral 210 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Numeral 210. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar el becerro de oro, Éxodo 32, Dios escucha las intercesiones de Moisés y acepta marchar en medio de su pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, yo haré pasar ante su vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahweh. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 5, 6. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Hay que pedirle a Dios que nos perdone igual que al pueblo de Moisés. Hay que pedirle que nos perdone porque nosotros constantemente estamos fallándole a Él. Jesucristo no dejará a la iglesia jamás por los pecados. De la infidelidad viene el pecado y los escándalos. San Mateo 23, del 1 al 3. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Oigan, esto es interesantísimo. Esto es interesantísimo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad
todo y observad todo lo que os digan. O sea, Jesús nos está diciendo que cuando están sentados en la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos, todo lo que les digan a ellos en su tiempo, debían observarlo, hacerlo. Oiga, y Jesús era bien drástico con los fariseos y con los escribas. Pero vea lo que les dice. Pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Y es lo que pasa muchas veces con los sacerdotes, con las monjitas, con los laicos, empezando por este que les habla. Les habla muy bien. La iglesia, el papa, por la infalibilidad papal que tiene, va a hablar muy bien y va a hacerlas y va a decir las cosas perfectamente bien, porque además ya la cátedra de Moisés no existe, ahora es la cátedra de Jesús. Se pasa de la antigua alianza a la nueva alianza. Se pasa de la cátedra de Moisés a la cátedra de Jesús. Y ahora el sacerdote, el papa con los apóstoles, el colegio cardenalicio, etcétera, van a enseñar bien, pero puede ser que actúen mal. Por eso dice Jesús, hagan lo que les dicen, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Hagan lo que les dicen, no lo que hacen. San Mateo 21, 43 al 47 dice, se les quitará el reino de Dios. Así dice la escritura, se les quitará el reino de Dios. Dícele, a estos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que les paguen los frutos en su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca las escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios, se os quitará el reino de Dios, la iglesia, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. La cátedra de Moisés se la quitó y ahora la cátedra de Jesús. El poder dado por Jesús a Pedro y sus sucesores. San Juan 11, 49, 52. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni cabéis en la cuenta que os conviene que muera uno por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto lo dijo Caifás siendo sumo sacerdote. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por esto es que Pedro y sus sucesores han nombrado por Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote, como ministros de la iglesia y como tal enseñan, predican y profetizan sin equivocarse, como no se equivocó Caifás cuando tenía el poder dado por Dios. Ahora ya no lo tienen y lo tiene la iglesia católica, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, cuando Caifás, sentado en la cátedra de Moisés, dijo que Jesús debía morir por todos, no se equivocó. No se equivocó Caifás cuando dijo que Jesús tenía que morir y murió. ¿Ve? Porque él en ese momento tenía el poder dado por Dios. Después se le quitó y se le dio a la iglesia católica. ¿Cuáles son los frutos de la reforma protestante? Martín Lutero dividió a la iglesia y lo que provocó esto fue que el producto de nuestros pecados, porque Martín Lutero se escandalizó por el pecado del Papa y los cardenales en Roma, al menos es lo que se dice. El rey Enrique VIII le dijo al Papa que lo divorciara. El Papa le dijo que no. El rey Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica
y se separa y forma la iglesia anglicana, es decir, toda Inglaterra. Se separa el rey, se proclama su propio papa y se casa con la que quiera. Después la mata y se casa de nuevo. Mata a la nueva y así. Es decir, vemos el nacimiento de esta iglesia anglicana. ¿Por qué esa iglesia anglicana? Porque el rey Enrique VIII le pidió al papa que lo divorciara y el papa le dijo, en la iglesia católica no existe el divorcio. Entonces, como el papa no lo quiso divorciar, ve, un papa que se ha dicho que era un papa malo y que etcétera, etcétera, y que no era un papa muy bueno, pero cuando tiene que actuar en temas de moral, ética, no se equivoca, porque el papa no se equivocó y por eso se separó la iglesia anglicana y el rey se convierte en su propio papa, se divorcia y mata a la esposa y la vuelve a matar a la otra y se vuelve a casar y vuelve a matar a la otra. Bueno, es la moral que se da. Santos como San Francisco de Asís, San Luis Gonzaga, San Pío X, etcétera. Así que en la iglesia hay muchos santos. En la iglesia hay muchos santos. También, o sea, así como han habido papas que no han llevado una vida lo más decorosa que se quiera, pero es que lo que Jesucristo dijo con los fariseos y los apóstoles, hagan lo que ellos les dicen, no lo que hacen. Bendito sea el Señor que últimamente hemos tenido papas buenísimos y hemos tenido papas santísimos y vea el Papa Francisco, qué clase de papa más bello, el Papa Benedicto XVI, el mismo el Papa emérito, ¿cómo se llama? El Papa que está Benedicto XVI, el mismo Benedicto XVI es un Papa buenísimo, un papa impresionantemente santo, nada más que la gente como tiene cara de malo y verdad, entonces la gente no le agrada, pero el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, o sea, hemos tenido papas buenísimos últimamente, gracias a Dios, pero también han habido papas que no son, digamos, lo mejor que uno quisiera que hayan dicho, pero como dijo Jesús, hagan lo que les dice, no lo que hacen. Dios abate a los soberbios y exalta a los humildes. Si las almas no se determinan bien de veras en adquirir la virtud de la humildad, no hayan miedo que aprovechen mucho, Dios no las subirá mucho, porque sabe que no hay cimientos, y exaltadas la caída será más ruidosa. Santa Teresa, Moradas Séptimas. A ver. Y después aquí viene un tema de pedir la humildad. Vamos a terminar, voy terminando ya la presentación. Para no olvidar, la iglesia es la comunidad de los que creen en Cristo. Como realidad humana está formada por personas y como realidad espiritual tiene su origen en Dios y es guiada por el Espíritu Santo, que mantiene su unidad, la llena de santidad y la asiste en su misión evangelizadora. El Espíritu es el alma de la iglesia. Un buen cristiano ama afectivamente y efectivamente a la iglesia. Nosotros debemos amar a la iglesia por lo que es. Yo soy católico y esa es un gran orgullo. Además es un don. Estar en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, columna y fundamento de la verdad. Yo amo a mi madre, mi iglesia, con sus arrugas y sus defectos. No me importa absolutamente nada. Miren, hermanos, si yo hablo mal de su mamá, yo estoy completamente claro que el día que me vean me rompen la cara. Y su mamá puede ser lo que sea, pero Dios guarde yo le hable mal de su mamá. ¿Y por qué pasa eso? Porque usted ama a su mamá. Pero si usted le habla mal de la iglesia, usted la defiende igual. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque no la amamos igual.
porque no amamos la iglesia con la misma, con el mismo pasión, con el mismo amor que amamos a nuestra madre. A mí me hablan mal de mi iglesia y se encuentran conmigo. Conmigo sí se encuentran, porque van a encontrar a un cristiano que ama a su iglesia y que entiende que es santa y pecadora y que entiende de que hay muchos miembros que han fallado en su iglesia, pero que más allá Cristo jamás va a dejarnos aparte o nos va a dar la espalda porque uno de sus miembros ha pecado. Jamás la va a abandonar, jamás la va a dejar de lado, jamás hará el Espíritu Santo, la verdad, el cual Dios prometió que hasta el final de los tiempos iba a estar con nosotros, va a dejar a la iglesia. Y esto es lo que a mí me queda clarísimo de todo esto y no lo debo olvidar. La iglesia es la comunidad de los que creen en Cristo. Nosotros creemos en Cristo y por lo tanto somos su iglesia católica, su iglesia universal. Como realidad humana está formada por personas y como realidad espiritual tiene su origen en Dios y es guiada por el Espíritu Santo que mantiene su unidad, la llena de santidad y la asiste en su misión evangelizadora. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Un buen cristiano ama afectiva y efectivamente la iglesia. Por último, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En la iglesia que es una, que es santa, católica o universal y apostólica, porque viene desde los apóstoles. Ya lo vimos en la Didache o Didaje, en lo que creían los apóstoles. Nuestra iglesia está fundada en el cimiento de los apóstoles. Si tú vas a otra iglesia y te dicen lo que sea, no lo creas, porque hay muchos lobos en medio de nosotros, personas que han salido de nosotros, pero que están destruyendo la fe. Esto fue lo que pasó con Martín Lutero y con tantos otros que están destruyendo nuestras bases católicas y cristianas. Bueno, hermanos, vamos a terminar ya hoy esta enseñanza, que me disculpo por lo larga y extensa que ha sido, pero yo espero en Dios que haya sido de provecho para el bien de ustedes, así como ha sido provecho para mí, para entender que todos somos iglesia, que todos formamos parte de una iglesia santa y católica, que tú y yo somos miembros de la iglesia, de una iglesia visible e invisible, visible porque todos estamos formándola, además está estructurada como una estructura en sí, invisible también porque viene de Dios y está fundamentada en el Espíritu Santo, que es invisible, ¿verdad? Nuestra iglesia es visible e invisible. No sé si alguien tiene algo más que decir, no sé si Anita, Sandrita o alguien tiene alguna pregunta o quieren colaborar en algo, decir algo, somos todo oídos. Buenas noches, don Diego. Buenas noches, Michael. Sí, don Diego, no sé si la pregunta tiene que ver mucho con el tema, creo que no, pero sí es una duda que he tenido con mucho tiempo. ¿Cuándo es que una persona, bueno, un papa, o no sé, qué tan religioso un sacerdote se convierte en santo? Una persona se convierte en santo cuando se evalúa la vida de esta persona a la luz de, digamos, se forma una comisión. Esta comisión para la proclamación de todos los santos evalúa la vida que llevó esta persona, ¿verdad? Y tiene que ver si esta persona ha sido una persona coherente con su fe. Después de que la persona muere, tienen que darse 2 milagros atribuidos a esta persona y la congregación para todos los santos la evalúa que efectivamente es un misterio, que fue un milagro, y entonces por la intercesión de esta persona se da el milagro. Una vez que se dan los 2 milagros, se confirma que esta persona está en el cielo y que por lo tanto es santa. Podemos tal vez la próxima semana ahondar un poquito en esto. Voy a tratar de traerle el tema un poquito más específico ya desde la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica para que
puedas entenderlo mejor, pero el tema es así. La persona se le evalúa su vida, se evalúa lo que ha hecho, se evalúa quién fue en vida. Puede ser que haya tenido una vida de pecado o una vida totalmente santa, pero se evalúa toda su vida, se evalúa quién fue, se evalúa qué dijo, se evalúa qué hizo. Después de que muere, tienen que haber 2 milagros. Y estos 2 milagros tienen que darse por intercesión de este santo o esta santa. Y una vez que la iglesia ha demostrado los milagros, la declara santa, beata o por lo menos venerable. Ahí hay varias cosas. Entonces la próxima semana te prometo que te voy a hablar de los que son de los venerables santos y de las personas que están en proceso también de beatificación, ¿verdad? Para que te quede claro ese tema, porque realmente nunca me lo habían preguntado. Ve, como siempre se aprende algo nuevo, pero espero que haya quedado un poquito clara la respuesta. Ok, listo, listo. Muchas gracias. De nada, para servirte, Michael. Bueno, yo espero que todos hayan pasado el chat. Veo que solamente hay 25 mensajes. Espero que todos lo hayan pasado, lo hayan comentado y vamos a terminar esta reunión con la oración que el Padre nos enseñó, con un Ave María y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y nos acompañe. Nos vamos a cubrir con la cruz de Cristo y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. A ti, Madre Santísima, te saludamos también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega al Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos cubiertos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas noches, hermanitos, tengan todos. Espero haya sido de provecho esta reunión, este encuentro catequético, y nos vemos el próximo sábado para seguir hablando del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué provecho hoy. Buenas noches. Buenas noches. El próximo lunes, don Diego, no el próximo Perdón, sábado. próximo lunes, es que estoy con los jóvenes. Sí. Bueno, el próximo sábado, si Dios lo permite, es ya con los jóvenes. Ya fui midiendo más o menos el tiempo para ir Ajá. dándoles a ellos el encuentro, ¿verdad? Porque hay que tener La eso bien grabación, estructurado.